abierto el internet. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta nueva edición de Es la Tarde en Valencia en este jueves 26 de marzo. Como saben, desde ayer, miércoles 25, hemos comenzado a grabar Es la Tarde en Valencia en un falso directo, pero muy poquito rato antes. Ustedes nos escuchan, son las 7:05, 7:04 de la tarde y nosotros hemos hecho el programa pues, sobre las 5:30. Es decir, la actualidad está casi en los mismos datos. Lo que pasa es que saben, como les digo esto y lo avisamos ayer, pues que puede haber alguna modificación, puede haber alguna variación, pero por motivos lógicos de seguridad de todos los trabajadores de Es Radio Valencia, el programa se edita a través de Skype y aún así mantenemos la normalidad, mantenemos los tertulianos, cada día buscamos además entrevistas, conocer la realidad de cerca, lo que está ocurriendo. Hay muchas noticias, como comprenderán, y ya empieza pues, a mezclarse, como era esperable, el ámbito judicial, porque las cosas se ponen serias. Las provincias titula a 4 columnas: el juez da 24 horas a la Consellería para que provea con el material de protección necesario a los centros sanitarios de Valencia. Pero unido a esto, que es algo importante y que todos estamos de acuerdo en que es fundamental, el diario Levante decide titular: el Ejército pone orden en las casitas rosas de la Malvarrosa. Y vemos varias patrullas del Ejército en ese popular y conocido barrio de Valencia. Y el diario digital Valencia Plaza nos advierte que 8 de los 551 sanitarios contagiados en la comunidad están ingresados en la UCI. Los datos son durísimos. Como dicen día aciago, 4.089 muertos, 655 más que ayer. Es una cifra escalofriante. Muchos habrán visto escenas. El rey ha visitado ese hospital de campaña que está instalado en IFEMA, en Feria Madrid. Y como todos ustedes estarán siguiendo la actualidad, pues la situación está siendo verdaderamente dramática, verdaderamente tensa. Está teniendo pues, una situación, como todos decíamos, inesperable, inabarcable y de una tremenda crueldad. Hoy tenemos a dos de nuestros clásicos y habituales tertulianos que vuelven aquí a la parrilla, como siempre. Don Álvaro Tomás, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Joseca. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Cómo va todo? Pues bien, aquí con la familia, muy bien. Con mi hija pequeña y mi mujer, pues mira, aquí aguantando, haciendo cosas. Por un lado, tú siempre nos hablas como economista, como profesor de la facultad, como profesor de economía. ¿Mantenéis la normalidad? ¿Estáis con lo que se llama teletrabajar? Sí. Yo tanto en la Universidad de Valencia, en Taronchés, la Facultad de Economía, como en el EDEM, sin ningún problema. Además, con muy buena aceptación por los alumnos, todos decíamos, ¿no? Que hay más asistencia ahora casi que antes, ¿no? Muy bien, muy bien. La verdad es que en la mayoría de centros está habiendo un comportamiento. Sí. Y luego también nos acompaña hoy don Andrés Gerlich. Muy buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Joseca, y bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Estas ¿Familia, amigos? ¿Cómo estáis? Bien, pues nada, confinados en casa, no sé si confinados, confitados, confiscados. De todo. Pero bueno, nada. Me ha encantado de confitados. Por ti y por todos, ¿no? Es la manera que tenemos de pasar esta crisis, de pasar esta guerra. Y bueno, pues ojalá que pase muy pronto y todos tenemos que remar en la misma dirección y bueno, pues ser responsables y desde luego respetuosos con todos los consejos por parte de las autoridades y por parte de los expertos, ¿verdad? Para parar esta tragedia. Un apunte, Andrés, porque tuvimos la semana pasada a uno de tus compañeros también en el cuerpo consular, don Ramón Sentís. Como cónsules, ¿estáis teniendo más o menos actividad? Depende también, hay que decirlo, me imagino, si uno es cónsul de Estados Unidos o de Francia que tiene o de Italia con los afectados que hay. En tu caso, como cónsul de Hungría, también estás, me imagino, teniendo labor ahí de gestión, ¿no? Muchísima actividad, porque ten en cuenta que, claro, bueno, pues hay países más grandes, más pequeños, con mayor flujo de turistas, pero en este momento la temporada turística era temporada alta en España, bueno, y en todos los países de esta zona, ¿no? Concretamente en Baleares aproximadamente había del entorno de 25.000 turistas durante pues los primeros días de marzo. En Canarias una cifra algo superior, en el entorno de los 30.000-35.000, y en la Comunidad Valenciana algo inferior, sobre todo en la provincia de Alicante, pero vamos, en el entorno de los 12.000-15.000. Claro, todas estas personas ha habido que de alguna manera
repatriarlas. Todos normalmente vienen con paquetes turísticos, Sí. con los vuelos cerrados, con los hoteles cerrados, y a lo mejor pues con su medicación y bueno, pues una pequeña cantidad de dinero, ¿no? Estas especiales circunstancias pues han generado todo tipo de desajustes que evidentemente a los consulados nos han afectado a nivel de trabajo pues de una manera muy, muy, muy importante. Luego, Un por otro aspecto lado, sí. Sí, adelante, adelante, Andrés, continúa. No, en el caso concreto nuestro, básicamente donde hemos tenido casi todas las actuaciones y seguimos teniéndolas es en la provincia de Alicante. Los vuelos con Hungría, que nosotros tenemos en las 3 provincias, uno recién inaugurado en Castellón, que bueno, pues desgraciadamente y por estas circunstancias solamente hizo 2 vuelos, el de Castellón, el de Valencia también ha sido suspendido y el de Alicante también ha sido suspendido. Afortunadamente casi los húngaros que teníamos en la Comunidad Valenciana se han podido repatriar. Algunos lo están haciendo también por coches, se le han prohibido los oportunos salvoconductos para poder pasar las fronteras, pero bueno, que en fin, son en los momentos en los que hay que, Están siendo digamos, momentos especialmente convulsos. Los mayores, los que más nos preocupan, hay noticias que hablan también de cómo debemos cuidarlos, debemos también en gran medida aislarlos, si se pueden valer por sí mismos, porque es lógico sobre todo que hijos y padres, y cuando ya son mayores, digan, bueno, le cuido, le atiendo, es que voy a llevarle la compra, cuidado, que ese es también un peligro de contagio. Noticias positivas, noticias para la esperanza. Power Electronics, por ejemplo, empresa valenciana, aporta toda su capacidad productiva al reto de fabricar 4.000 respiradores para España. Y eso es positivo. Negativo es lo que hoy todo el mundo ha visto, hemos conocido y que realmente preocupa. Negativo es que hayamos comprado un pedido de test rápidos en China defectuoso a una empresa que no había pasado los controles como así ha especificado y aclarado la embajada china en España, no había pasado los controles preceptivos de la sanidad china. Antes de irnos a publicidad, pero de manera sucinta, Álvaro y Andrés, Sí. yo creo que la situación, que también es lógico que se alargue y que la cuarentena pueda durar 40, 60 u 80 días, no debe impedir que cumpliendo las normas, haciendo lo que tenemos que hacer como ciudadanos responsables, exista el debate, la crítica y la libre opinión, porque creo que a veces se nos está planteando a todos como una especie de duda. Es tan grave como cuando hay una, no sé, hay una inundación, un terremoto y lo primero ayudar, las víctimas, etcétera. ¿Qué decimos? Hay que ponerse detrás del gobierno porque es el que va a tomar las decisiones, lo que sea. Y entonces parece que haga lo que haga, va a estar bien porque como es el único gobierno, no va a haber 5 gobiernos. Y si criticas, queda de, hombre, en momentos tan difíciles te pones a criticar. Pero claro, yo creo que el ciudadano en una democracia y en esta situación puede cumplir con las normas, ayudar en todo lo que pueda, hacer donativos, como muchos están haciendo. El Sí. otro día hablábamos con el presidente de Casa Caridad, y mantener un espíritu crítico si además ve esta noticia de comprar test erróneos o las declaraciones de la consellera de Sanidad Ana Barceló o del consejero de Sanidad en Extremadura que dan a entender, porque hoy ha dicho el de Extremadura que el 50% de los sanitarios infectados no es por su trabajo, no, será porque todos en su casa llegan y se infectan o van a comprar y se infectan. Yo creo que a nivel debate es bueno, ¿no? Que también mantengamos un espíritu Yo, crítico razonable, ¿no? yo estoy de acuerdo con la crítica y la crítica tiene que seguir, pero me gustaría que fuera una crítica constructiva y eficiente. Es decir, oiga, esto aparte de que usted lo hace mal, yo le doy esta solución al problema, no solo criticar por criticar, ¿no? Es decir, yo creo que en épocas de esta que es de guerra y que yo creo que hay gente que todavía no se ha enterado, hay que arrimar todos el hombro y bueno, y luego ya le pediremos a los jueces si van a meter en la cárcel al señor Sánchez o al otro o lo que sea, pero criticar por criticar y todo está mal y todo no sé qué, yo creo que no. Yo creo que en estos momentos hay que ser crítica constructiva, decir, oye, pues yo conozco a no sé quién en China que nos va a traer no sé qué, o yo conozco no sé qué tal, que voy a arreglarlo, pero criticar por criticar y todo está mal, yo creo que no es buena táctica en estos momentos de de tanto problema, ¿eh? Don Andrés. Sí, no, yo comparto totalmente lo que comenta Álvaro. Y bueno, pues no sé, ahora mismo que no sé, en redes y en algunos medios se piden algunas ceses y dimisiones, pues del ministro de Sanidad, de la consellera de Sanidad, no creo que sean ahora mismo
momentos de ceses ni de dimisiones. Hay que ir trabajando, no se pueden desajustar equipos que están trabajando bajo una presión tremenda, y sí que hay que ir apuntando en la libreta del debe, pues en fin, todo este tipo de cosas para que cuando, en fin, pase esta crisis, pase esta guerra, al margen de pedir las responsabilidades que en su caso puedan proceder, pero vamos, que los ciudadanos, en base a nuestro principio de responsabilidad, conocimiento, información, adoptemos las en fin, decisiones y opciones que consideremos más adecuadas, ¿no? Y luego, pues bueno, la oposición, pues yo creo que también tiene que ser responsable y hacer una oposición constructiva, por supuesto, pero ir apuntando, ir tomando buena nota en el debe, y llegado el momento exigirlo, y exigirlo, en fin, por todos los, como se dice ahora, multicanal, ¿no? Bueno, hay noticias, y hay algunas noticias pues que son tristes o que nos preocupan, y sin duda alguna la de los fallecidos no hay ni que planteárselo, es un número importantísimo y está siendo absolutamente dramático. Yo creo que debemos intentar cada vez más, porque es algo que muchas veces nos ha costado, empatizar y pensar en toda esa gente que está muriendo, en toda esa gente que además muere de una manera absolutamente cruel, es algo macabro, sin que los suyos les puedan acompañar, puedan estar cerca de ellos. Pero también nos acordamos todos los días de todos los que están dando la batalla, de todos los que están en el frente y están luchando. Y hoy quiero de manera especial que este recuerdo, que este también cariño y que esta solidaridad, aunque sea radiofónica, aunque simplemente pueda ser verbal, vaya para un cuerpo que está de aniversario. Hicimos un programa íntegro de Viernes Cultural con ellos, dedicado a ellos y hablando de ellos, nuestra querida Guardia Civil, la Benemérita. En uno de los diarios, Confilegal, ha salido una noticia que nos dice los 4 primeros mandos de la Guardia Civil contagiados por el COVID-19. Muchos de ellos también, pues me imagino, porque estaban en la primera línea de batalla, porque estaban luchando, porque están en reuniones constantemente, etcétera, y pues al final uno se pone también en peligro. A mí hay solo algo que me... O sea, solo no, porque son muchas cosas las que nos sorprenden, pero ¿no os parece ya? Pasan los días, todo tipo de gente, cada vez más gente. Es increíble la facilidad o la capacidad del contagio de este virus, ¿no? Porque, ¿cómo puede ser? O sea, es algo tan novedoso, en un siglo y pico no ha existido. Por lo tanto, no es como decir, hombre, hace 30 años que no, algunos, yo entiendo que estas cosas dan a lo que hablamos de teorías de la conspiración, pero también tiene sentido, porque no vas a decir, no está clarísimo, nada, es una cosa que empezó todo. No está nada claro. ¿Cómo puede ser que se extienda con esa pero fíjate, y por eso mismo no se entienden que decisiones políticas como el 8M o como las, incluso, oye, y yo soy muy valenciano, como las mascletas, etcétera, es decir. Y de hecho hoy estaba escuchando a la ministra de Igualdad, la señora de Iglesias, diciendo, no, que ellos al 8M fueron porque las autoridades sanitarias dieron todo tipo de seguridades sin ningún problema. O sea, como quitándose de encima, ¿no? Cuando sí, pero porque no tenemos realmente, a lo mejor a los mandos conscientes de lo que ocurría, no no eran porque, gente preparada y responsable. no, porque se toman decisiones, para mí en ese caso, del 8M y demás, más políticas que buscando el bien de la sociedad. Es decir, no se hace y no se hace y no pasa nada, punto, y ya está, se hará dentro de 2 meses, no, y ya se acabó. Yo, fíjate que soy una persona de datos, igual por deformación de economista, pero y por dar, y estoy de acuerdo contigo que es un drama, y tengo algún caso de que ha muerto su padre o su abuela y no han podido ni ir ni a despedirla, ¿no? Pero mira, esta mañana escuchaba, por ejemplo, que en España todos los días, antes de esto, todos los días se muere unas 1.100 personas. Todos los días, me da igual, que sea de cualquier cosa, ¿no? 1.100 personas. Y nosotros, chicos, estamos en estos momentos en Valencia, por ejemplo, en España, tenemos 3.200 casos y tal. Es decir, o sea que, y si tú lo analizas a nivel valenciano somos 5 millones. Pues más o menos es el 0,06% de la población que está contagiada, ¿no? Es decir, entonces, bueno, cada caso es un drama, pero bueno, que no llegue ni al 1% de la gente que esté contagiada me parece un dato que hay que tener en cuenta, ¿no? Y que, bueno, y las cosas siguen. Sí, eso que estás comentando, Álvaro, abre el debate a cuando a veces
y yo creo que nos genera más confusión lo que antes también decía Andrés Gerlich de Reino Unido. En Reino Unido parece que tomaron, primero no pasa nada, que la economía no se cierre, luego también se asustan. Pero luego aún así es un virus que muere mucha gente por la cantidad de gente que infecta, pero no porque sea altamente letal. Bueno, es oye, pero extraño. seamos positivos. A ver, teníamos una noticia Vamos a positiva ver. antes de la publicidad muy bonita, ¿eh? Vamos a ver, tenemos que ser positivos, pero también a Álvaro con sus cifras, sus datos, lo veo tremendamente positivo. Totalmente. Y bueno, y tenemos que ser plenamente conscientes de que lo peor está por llegar. Y yo no sé si por acción o por inacción, pues desgraciadamente en los porcentajes y en las estadísticas, España desde luego no es el país que mejor esté saliendo parado. Comparándonos con Italia, que va 2 semanas por delante en todo esto, pues estamos bastante peor. Y bueno, pues comparándonos con China, pues desgraciadamente también estamos peor, ¿no? ¿Tú te crees los datos de China? ¿Tú te crees los datos de China? Yo no me lo creo. Muchos los ponen en a ver. cuestión. Yo ahora ya el tema es que ni me creo nada ni me dejo de creer nada. Eso es lo que quería decir, Andrés. Claro, con 1.400 millones de chinos, vaya, por favor, de verdad. O que en Corea del Norte no haya nadie. No me claro, no, o en Rusia, que también es un enigma, ¿no? ¿Qué está ocurriendo allí? Y luego otro de los focos preocupantes es todo el continente africano, ¿no? Que además, bueno, pues aquí, a pesar de que alardeamos, y es cierto, de tener uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, pues desgraciadamente el continente africano está bastante a años luz de nosotros, ¿no? Y lo que aquí, pues bueno, y hablabas un poco, Joseca, de la epidemia de cólera, de las epidemias de cólera del siglo XIX en España y en la Comunidad Valenciana y en Valencia ciudad, pues aquellos sí que eran tragedias, ¿no? Porque, bueno, pues evidentemente estábamos mucho peor preparados de lo que estamos ahora. De todas maneras, no sé, yo también pienso que hay que sacar de la necesidad virtud y todo lo que nos está ocurriendo ahora nos tiene que servir de aprendizaje y tenemos que extraer conclusiones para mejorar y optimizar nuestro futuro y en fin, prepararnos para cosas que puedan venir más adelante, tener la experiencia de lo que nos está pasando ahora y bueno, pues poder tomar ejemplo para que en el futuro o no ocurran o si ocurren porque tienen que ocurrir, pues minimizar sus efectos, ¿no? Pues Dios le oiga y que así sea. Una noticia positiva antes de irnos a publicidad que me parecería buena, que hay que destacar y que además demuestra, pues bueno, lo que siempre hablamos de cómo intentan colaborar los más grandes, los mejores o los que siempre tenemos ahí como imagen. Ha habido una especie de alianza, de unión, de reclamo para recaudar fondos de dos de nuestros, pues yo diría, más importantes, más relevantes, los deportistas que son pues la imagen, dos de nuestros embajadores, dejando por supuesto a su majestad el rey Felipe VI, que son Rafael Nadal, el tenista que por supuesto todo el mundo conoce, y Pau Gasol. Ambos han hecho una unión, yo creo que de una manera además brillante, y han conseguido pues intentar animar a la gente para que donen, para que ayuden, y yo creo que ese tipo de noticias, pues bueno, por lo menos nos dan, como digo, cierta esperanza porque han abierto una campaña, sale publicado además en el diario Libertad Digital, el diario de Es Radio, y nosotros a través de nuestro Twitter, @eslatardevlc, lo publicamos todo esto. Es una campaña que lleva el nombre Cruz Roja Responde y pretenden que una a todos los deportistas españoles para recaudar 11 millones de euros y ayudar al más de millón de personas que luchan en todo el mundo contra el coronavirus. Yo creo que hay algo que es importantísimo y es fundamental y que no podemos perder ni un minuto. Es gravísimo, por un lado, que nuestros sanitarios, muchos se infecten, no solo porque estén en contacto con pacientes, sino porque usan bolsas de basura, carpetas, telas, cualquier cosa casera que uno usaría, y lo digo así, para hacerse un disfraz, lo tienen que usar ellos para protegerse en los hospitales. Es gravísimo y eso yo creo que es algo que tenemos que denunciar constantemente. Y por otro lado, ese trabajo que hacen, con el cariño que lo hacen, con la dedicación que lo hacen y con el esfuerzo y con la entrega a cambio prácticamente de nada. No cobran millonadas, son héroes que siguen siendo héroes anónimos,
Y yo creo que eso lo tenemos que valorar muy mucho. Así que hoy con Andrés Gerlich, con Álvaro Tomás y por supuesto con la realización de José Antonio Nebot, que es quien hace que todo esto pueda salir, emitirse y que ustedes nos estén escuchando en el 90.5 y también a través de la web www.esradiovalencia.es. Los que no puedan verlo en directo, tranquilidad, porque saben que luego, además de oírlo en las plataformas de podcast, ahora nos pueden ver y podrán ver a Andrés Gerlich, a Álvaro Tomás, a quien les habla, en esta multipantalla que nos genera la aplicación Skype y podrán vernos y oírnos a través de nuestro canal en YouTube. Es la tarde en Valencia, tiene canal en YouTube. Ya les dije que no es de ahora, lo tenemos hace años, solo que nos subimos contenido y a raíz de esta situación hemos empezado a publicar todos los programas. Así que ya lo saben, en este jueves 26 de marzo, sean ustedes bienvenidos. Y después de estos consejos publicitarios, seguimos aquí en esta tarde en Valencia, en este jueves. Ya pasan, me imagino, 15, 20, 25 a lo mejor minutos. 25 ya puede ser con el boletín informativo de esta tarde, de este jueves. Tenemos a Álvaro Tomás, tenemos también a Andrés Gerlich. Y había una historia que vamos a intentar, y yo creo que lo entiendan. Comentamos las noticias, hay momentos un poquito más de cabreo, de queja, de crítica, constructiva, pero yo creo que tenemos que mantener con total libertad esa crítica. Hay momentos duros porque hablamos de datos. Creo que es bueno que la gente se conciencie todos y no solo porque veamos a gente tan famosa y tan popular como el príncipe Carlos o como el príncipe Alberto de Mónaco contagiados, sino muchos se empezarán a concienciar cuando ya les llega de cerca y cuando de repente es algún conocido, un familiar, el abuelo del padre de, etcétera. Pero creo que también es importante que en los medios mantengamos cierta normalidad, incluso esa faceta de distraer, de entretener, de contar cosas que nos saquen un poco. Y yo quería hoy que nos explicara, porque lo estuvimos hablando además, y me parece algo que es una mezcla entre, es bello, es historia, es cultura y es interesante, que don Andrés Gerlich, y además lo hablamos ya hace algunos días, es cierto que ya me lo comentó hace algunos días, yo también me parece un tema interesante, y es el de la operación que lleva a cabo el ejército en toda España, hablábamos el otro día con el general Javier Montes, que está bautizada con el nombre de Operación Balmis. ¿Por qué, don Andrés Gerlich? ¿Por qué se llama Operación Balmis? Sí, hombre, bueno, Balmis realmente fue un médico militar, Balmis Berenguer. Sí, adelante, a ver, ahora sí, sigue hablando ahora, Andrés. Se nos ha colgado. Se ha quedado, Andrés. mira, justo además, Ahora. un segundo, Andrés, Sí. que se ha quedado como en el aire, y además justo cuando decías Balmis fue, yo el otro día dije, es un médico de origen valenciano, creo que nació en Alicante. Sí, Balmis Berenguer nació en Alicante allá pues por la mitad de 1700 y entonces él me da el dispositivo mala conexión. Se te oye bien, se te oye muy bien. Pero te Sí, oímos, Nos te oímos bien, no pasa Perfecto, nada, te oímos fenomenal. bien. Muy bien. Oye, bueno, pues nada, vamos a ver si la tecnología nos deja. Balmis Berenguer, pues bueno, es un médico nacido en Alicante, pues en la mitad de los años 1700, fue médico militar y bueno, pues estuvo por México bastante tiempo, fue también médico de cámara, cirujano de cámara de Carlos IV y en aquel tiempo, pues concretamente la viruela asolaba no solamente a Europa, sino que causaba tremendos estragos en el continente africano, ¿verdad? Entonces, concretamente, pues Carlos IV, Jenner, que además, bueno, pues tiene una calle en Madrid, por la zona de Chamberí, es una zona que suelo pasear bastante. Una zona maravillosa, preciosa. Sí, que utilizo bastante por Madrid y siempre me viene a la memoria, ¿no? Pues Jenner fue la persona que inventó la vacuna de la viruela y concretamente pues Balmis fue el que tuvo la idea de poderla llevar al continente americano para vacunar allí a miles de personas que salvaron millones de vidas. ¿Cómo llevó Balmis porque en aquellos tiempos, pues bueno, las vacunas, llevarla en cristal por la humedad, por el calor y demás, pues bueno, llegaban prácticamente en estado inservible, ¿no?
Y bueno, pues directamente cogió a unos niños, a 22 niños gallegos, y bueno, pues se la inoculó, la llevó allí y entonces pues nada, brazo a brazo fue vacunando bueno, pues a personas primero en México, en Colombia, en Perú, en fin, y bueno, pues luego ya posteriormente pasó también a las Islas Filipinas, donde siguió con toda su labor, ¿no? Y bueno, pues precisamente a toda la operación esta de las Fuerzas Armadas Españolas, con ocasión de esta crisis, pues se le ha bautizado, se le está llamando la Operación Balmis, ¿no? Me viene a la memoria porque, bueno, fue una historia que oí contarle a mi padre decenas de veces. Y bueno, pues hay de hecho un documental, una película que dura aproximadamente 1 hora y se puede encontrar en Internet. Yo a todo el mundo que busque en Internet 22 ángeles o Balmis 22 ángeles y en fin, pues es totalmente gratuita. Yo creo que se produjo por ¿Cómo televisión se llama la española. película? 22 ángeles, 22 ángeles. Y es una película histórica que desde luego vale la pena ver y además, bueno, pues para sentirnos orgullosos como españoles y conocer esa parte y aquel hecho histórico tan trascendental y tan desconocido para la gran mayoría. Madre mía. Igual le Es quitan interesante, ¿eh? Este tipo de la cosas. calle, igual le quitan la calle con lo de los niños. Bueno, por cierto, la parálisis ha sido tal en todos los ámbitos, ya que a veces, por lo digo, tener también como islas de normalidad, que tantas horas que dedicamos y que Dios quiera que volvamos a poder dedicar y qué felices éramos, por lo menos lo digo a título personal, cuando el cabreo diario semanal era criticar a Giuseppe Grezzi y a todas sus normas de movilidad. Ahora, evidentemente, no hay movilidad, pero también se paralizó todo. Las peatonalizaciones, los proyectos, todo eso ha quedado. Eh, Volverán, volverán, ¿Creéis que puede haber, os pregunto también como personas volverán. que conocéis la realidad en general, un antes y un después en el comportamiento político, No, humano, económico? yo creo que ¿Creéis? no. Yo Álvaro creo que Tomás. no. Yo creo que no. Bueno, a nivel económico, por supuesto, porque esto va a ser un desastre de mucho cuidado. Yo el otro día leí un informe que cada mes recluidos luego va a costar 6 meses recuperarlo, ¿no? O sea que 2 meses, un año. Va a haber un tema importante económico. Más ahora están discutiendo en Europa si van a hacer los famosos coronabonos o no hay coronabonos y eso va a ser importante porque la inversión y el desastre económico que va a haber. Fíjate, solo en España, bueno, en el mundo, bueno, en Europa el 99,9% son pequeñas y medianas empresas y hay muchas que no van a abrir, no aquello, bueno, tal, 2 meses, un crédito ICO barato, no sé qué. No, es que hay algunas que solo le faltaba esta puntilla, ¿no? Y el paro va a ser impresionante, teniendo en cuenta que nosotros tenemos el mayor, casi un 14% de paro, que somos los más de Europa, pues va a ser un tema importante. Yo creo que no, yo creo que al final se volverá a lo mismo. Más, entiendo que la gente se olvida enseguida y que volverá al tema y volverá a Greci y volverá a todo ese tipo de historias y volverán a hacer cosas y a ponerse medallas como siempre los políticos y volver porque habrá que seguir y demás. Yo creo que sí a nivel personal, pues bueno, pues esto te afecta, a la familia, no sé qué, pero a nivel económico y a nivel político yo creo que vamos a empezar a volver de nuevo a los cuchillos, a decir que esto fue culpa tuya, ya lo están diciendo, Pues qué desde, pena, ¿no? Qué desde el pena si famoso somos así los catalán. humanos, ¿no? Sí, exacto, sí, pero yo creo que es así. Yo no confío mucho en eso. Y desde la típica aquella de los catalanes que si Cataluña hubiera sido una república, esto no hubiera Sí, habido sí, 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 eso también se ha tantos, dicho, es verdad, es tantos verdad. muertos. Es decir, ostras, yo no puedo ser eso. O, por ejemplo, yo una persona que creo que me está demostrando, yo ni lo veo, que es el señor Simón el famoso médico o yo no sé lo que es este hombre, pero que aquello en el 8M, ¿te acuerdas esa pregunta que le decían? Y si su hijo quisiera ir al 8M, en vez de decir, no, mire, mi hijo prohibido ir al 8M porque eso se transmite como tal. No, que haga lo que quiera, es su libertad personal, no sé qué. Es decir, yo es que ya veo que ya empieza la política a funcionar porque tiene que seguir viviendo y va a seguir lo mismo. Lo único que pasa es que es eso, pues que intentarán magnificar lo que ellos han hecho, decir que lo que han hecho mal es en este caso de la competencia, llámese partidos políticos, y ya te he dicho lo que te he dicho antes, lo de la señora Montero, decir, no, aquí el problema, yo fui al 8M porque me dijeron los de sanidad o quien sea que
pues eres seguro que habrá dicho que la consejera de Sanidad de Madrid les dijo que para adelante, seguro, vamos, estoy convencido. Es terrible. Noticias para que vean lo que a mí me sorprende. Y digo por qué también. Álvaro Tomás, con su versión económica, nos ha dado un poco una cifra global que tiene mucho sentido, que es el número global por ahora de muertes, pues gracias a Dios parece que nos acerca a la predicción, creo que hacía Bill Gates en su famosa charla TED 2015, donde explica la pandemia, todo lo que va a pasar, de una manera tan clarividente que también sorprende, porque no es que sea ni mucho menos esto culpa de Bill Gates, pero si eso Bill Gates lo tenía tan claro, y Bill Gates creo que algunas reuniones al más alto nivel, imagino que tendrá en su fundación, en su vida, en su todo, ¿qué mecanismos mundiales no se han querido activar si todo eso lo tenían un poco previsto? Es lo curioso. Pero no hemos llegado a esas cifras de 30 y tantos millones de muertos. Entonces, ¿qué llama la atención? Que siendo cifras, como incluso Álvaro Tomás quiero decir, muy bajas en números globales, 0,05 en siguen Madrid. apareciendo siempre una cantidad de personalidades conocidas. Muere por coronavirus el presidente de MSC España, la famosa empresa MSC Cruceros, Emiliano González, 69 años, no 83. Lo digo porque es una edad, pero 69, y más hoy en día nadie dice soy muy mayor. Dice, bueno, bien, no tengo 40 ni 27, pero 69 por coronavirus. Hay también luego una letalidad que muchos dicen, no nos creamos siempre la frase, es una gripe, estás unos días en cama. Muchos dicen, no, neumonías, pulmonías, afecta, es duro. Entonces, el número de famosos, muchos consideran que igual es porque tienen mucha vida social, Claro. pero aún así es muy elevado, porque también la gente normal, aunque no haga vida social, va a los supermercados, se mueve, compra, hace mucho Sí. tipo de actividades. ¿No sorprende eso? Tantos. Sí, bueno, José, vamos a ver, la gente teóricamente famosa, ten en cuenta que también está mucho por la calle y dándole abrazos, manos y besos Bueno, a los políticos muchísima sí, gente. depende. Sí, No, los ya sí, artistas, pero entonces, pues bueno, reuniones. ese es uno de los temas que tal. Luego otra cosa, con el tema de los muertos, yo no quiero ser agorero, pero lo peor está por llegar. Es decir, ¿Y para hay cuándo una cree cosa, usted que puede el llegar? famoso ¿Eh? pico, ¿El el pico famoso cuándo? pico. Vamos a ver, yo no Sí, pero soy, yo ni ni lectura. epidemiólogo, ni matemático, ni nada de nada. Simplemente, pues bueno, leo mucho, saco mucha información, Habla contrasto con y amigos demás. médicos que conoce a médicos muy Muchos, sí. buenos. Claro. Y luego, pues bueno, recibo además información no solamente de Valencia o de España, sino de, bueno, pues mucha prensa internacional y, bueno, algunos que otros informes internacionales, ¿no? Y, bueno, una de las cosas que a mí también ahora me he puesto como uno de los cuadros de referencia es el gráfico de la epidemia de cólera de Valencia de 1885. Más o menos esta epidemia duró del entorno de 4 meses y lo gordo fueron 2. Con lo cual, calculemos, no sé, o sea, y esto ya os digo que es una elucubración personal sin ninguna base científica, pero vamos, tomando varios datos y viendo un poco lo que ha pasado en China, lo que está pasando en Italia y nosotros que vamos detrás, pues bueno, si no hacemos ningún disparate y cumplimos todos, pues en fin, las órdenes de las autoridades sanitarias, pues lo que podría ocurrir es que, bueno, pues más o menos podría durar en el entorno de, y ojo, los temas médicos, no el resto de los temas, pues del entorno de 4 meses, siendo lo gordo 2 meses. Llevamos prácticamente 2, 3 semanas, con lo cual, pues bueno, el pico todavía nos va a llegar. Estamos empezando ahora mismo a subir el puerto de montaña y, bueno, pues tristemente en pocos días las noticias de fallecimientos desgraciadamente se Yo he recibido, desmadrarán, sí. ¿no? Y luego, con respecto a lo que comentaba antes Álvaro y lo que comentabais antes, pues vamos a ver, yo creo que desgraciadamente para los políticos nada va a cambiar, nada va a cambiar. De acuerdo. Pero para la sociedad civil, para el resto de la población, claro que va a cambiar, y va a cambiar mucho y muchísimo, igual que nos cambió la vida pues a partir de los atentados del 11S, en los que todos pues pasamos de ser unas personas
bastante libres a ser algo menos libres, ¿no? Pues yo creo que ahora muchos de los hábitos también nos van a cambiar, ¿no? El tema de los desplazamientos que teníamos, pues bueno, yo creo que los vamos a limitar bastante. Seremos todos, claro, vamos a ser muchísimo más cuidadosos en un montón de cosas, un montón de pautas que no les damos ninguna importancia, pues vamos a empezar a utilizarlas. Y bueno, pues todo aquello que parecía sólido, un poco parafraseando el libro de Muñoz Molina, pues bueno, ya no es tan sólido, ¿no? Y aquello de estado de bienestar o bienestar para el Estado, yo creo que a los políticos lo que les interesa es el bienestar para el Estado. Y ya el estado del bienestar un poco menos. Con lo cual, ahí yo creo que sí que la sociedad civil, que no seamos siempre, toda la ciudadanía al final, quien soporta absolutamente todo el peso. Que nos sirva para extraer conclusiones, apuntarlo en la hoja del debe y reclamarlo. Yo creo que al final, pues, por la vía judicial, evidentemente se puede reclamar, pero al final las urnas es el veredicto final y la responsabilidad política. Yo creo que al final en las urnas una sociedad responsable, pues al final tendría que ser la que... Bueno, tenemos ya al otro lado también en esta conexión a don Javier Molina. Muy buenas tardes, Javier. Hola, muy buenas tardes, Joseca. ¿Qué tal estás? Encantado de participar en tu programa. Pues un auténtico placer recibirte aquí en Es la Tarde en Valencia. Andrés Gerlich, Álvaro Tomás están hoy de tertulianos. ¿Podéis oír a Javier? Hola, Andrés. ¿Qué tal estáis? Hola, buenas tardes. Muy bien. Antes de entrar con Javier, que es socio del Departamento Laboral en el despacho Cuatro Casas y que me interesa también que nos comente un poco, porque muchos ya habrán oído que la situación económica pinta mal y lo que estos días se está viendo es una avalancha de ERTES, esos expedientes de regulación temporal de empleo, unas noticias que sí que considero interesantes, que tienen que ver con empresas y que en parte es muy de actualidad o de interés. Y es el tema de las compras. Por un lado, vemos poco a poco, yo creo que no hay que preocuparse, pero entiendo que la ciudadanía pues a veces se preocupe, seamos honestos. Dijimos, no hay ningún peligro en la alimentación. El abastecimiento está garantizado y tenemos el ejemplo de en Italia, que hay abastecimiento y llevan días encerrados. No me van a decir ustedes que Italia tiene mejores cadenas de distribución logística y mejores supermercados, con todo el respeto, que España. Somos además la Comunidad Valenciana los creadores de las 3 mejores cadenas de supermercados a nivel nacional, que son Mercadona, Consum y más prácticamente. Ahora bien, Mercadona establece ya nuevas normas, limpiezas de carros, pagos con tarjeta, prioridad personal sanitario, etcétera, etcétera, recorta de nuevo horario, que lo entiendo, de 9 a 7. Por lo tanto, el ciudadano tiene que estar atento porque no hay que caer en pánico, pero sí que va habiendo normas. Y luego hay una noticia interesante que publica las provincias de plazos de entrega de los pedidos. Hay que reconocer que para estar en 2021 y para parecer que el universo online estaba poco a poco creciendo y que estaría muy preparado, ha colapsado. O sea, Mercadona solo distribuye en Valencia y Barcelona en unos almacenes que tiene exclusivos para venta online y distribuyen lo que pueden. Y el Corte Inglés está solo para clientes con tarjeta. Dicen que en 5 días, que me parece un plazo de récord por poco tiempo. Y yo les transmito una experiencia personal para que también se planifiquen simplemente. Carrefour online. Yo realicé ayer la compra a mi familia y decían, tardaremos, tienen una lista de espera online, que te hacen esperar a veces 1 y 2 horas. Y cuando uno accede y puede comprar, dicen, tardaremos 10 días en enviárselo. Cuando la compra estaba finalizada, y ayer era 25 de marzo, la fecha de entrega que ponía en la compra, en el ticket, era 18 de abril. Casi un mes. Lo digo para que no se alerten, pero tampoco piensen, en 5, 6 o 7 días te llega. A veces simplemente hay que hacer la compra ya para saber que aún no le llegará dentro de un mes, aunque ahora aún tenga cosas. Sobre todo a quién, repito, al público más débil, que son los mayores, que son los que no deben salir a comprar. Don Javier Molina, cuéntenos esa situación desde su visión, además, como abogado y desde un despacho como Cuatro Casas, ¿cómo la están viviendo? Don Javier, ¿nos escucha? No lo tenemos, sí que lo tenemos en la llamada, pero se habrá silenciado el micro. Don Javier Molina, eso es el problema que tenemos a veces, que el manejo de las tecnologías, uno tiene la llamada abierto, pero si silencia el micro, no puede. Entonces podemos seguir nosotros con la tecnología. Ya está aquí don Javier, además con imagen. Me alegro porque nos verán luego en YouTube. Le preguntaba opinión, ¿cómo
¿Cómo está viviendo todo esto, pues como abogado laboralista y desde un despacho como Cuatro Casas? Bueno, nosotros la verdad es que el estado de alarma en el que estamos viviendo desde el pasado día 14 de marzo, lo que nos ha hecho es estar en una situación de overbooking, por cuanto el gobierno ha venido avisando de estas medidas, pero la verdad es que nos estamos encontrando con una gran inseguridad jurídica. Fíjense ustedes que el decreto del 14 de marzo identifica una serie de sectores con los cuales van a quedar paralizados. Me estoy refiriendo sobre todo para la Comunidad Valenciana, al impacto que tiene para el sector de la hostelería, para el tema de las salas de conferencias, para los pabellones de congresos, para el tema de juegos y apuestas. Y estas medidas en principio tenían una vigencia de 14 días. Este Sí. decreto, 15 días, terminaba el día 29 de marzo y en principio el gobierno, en la visión que tenía en aquel momento, era que el día 29 de marzo ya esto había terminado. El miércoles siguiente, el 18 de marzo, y tras las declaraciones del presidente del gobierno, las medidas laborales y fiscales o de impacto económico que se aprueban por parte del gobierno tienen una vigencia de un mes. Es decir, ya nos vamos hasta el día 28 de abril, en solamente 3 días. Le pongo otro ejemplo respecto, sobre todo porque la estabilidad normativa es fundamental para un país. Es verdad que estamos en un momento absolutamente de crisis, pero tenemos que saber hacia dónde vamos. Les pongo otro ejemplo que a mí me preocupa más. No sé si vieron ustedes las imágenes de la Asamblea de Trabajadores de Mercedes-Benz que paran la producción directamente. Es decir, analizan que hay un riesgo grave inminente y automáticamente paralizan toda la actividad. Bien, el gobierno en estos escasos 15 días lo que ha venido a dictar es una norma en materia de prevención de riesgos laborales donde en un primer momento la distancia entre los trabajadores era de medio metro, luego pasa a 1 metro y hoy se dicta por el Ministerio de Sanidad una nueva norma por la cual los trabajadores tienen que estar a 2 metros de distancia. Yo entiendo las cadenas de distribución y entiendo realmente a los minoristas que gracias a ellos estamos pudiendo alimentar a nuestras familias, pero es que les están cambiando las reglas de juego. Esto de verdad es mucho más que gestionar la incertidumbre y por tanto lo que os quiero decir, la gran dificultad y el gran reto que están llevando a cabo estos empresarios que tienen abiertos sus negocios, porque así además se lo ha impuesto por parte del gobierno, pero que continuamente tienen que ir cambiando su plan de negocio dependiendo de lo que está pasando. Y esto, como estamos viendo, fijaros los ejemplos que he puesto, 15 días, 30 días, medio metro, 1 metro, 2 metros, parece que va increciendo. Con lo cual, esto que venías a comentar, Joseca, claro, si yo tengo que tener una distancia ahora mismo de 2 metros respecto a mis operarios, ¿cuántos operarios me caben en mi planta? Claro. O sea, me caben un número finito. Y luego, por otro lado, fíjense que esto nos pone en el disparadero respecto a las empresas y a la responsabilidad que puedan tener en un futuro por el contagio de estos trabajadores, porque la situación de prevención de riesgos laborales no requiere un siniestro, requiere solamente la exposición al riesgo, con lo cual la empresa tiene que acreditar que ha llevado a cabo estas medidas. Con lo cual, nos estamos encontrando es como un yin y un yang que de alguna manera son contradictorios. Los trabajadores que están trabajando quieren dejar de trabajar como consecuencia de que tienen miedo para ir a las plantas o para ir a sus centros de trabajo. Es lógico, y claro. los trabajadores que no están trabajando quisieran estar trabajando porque sus circunstancias económicas van a ser mucho más penosas, entre comillas, o no en las mismas condiciones, no van a garantizar su poder adquisitivo. Con lo cual nos estamos encontrando en esa gran contradicción, ¿vale? Sí, sí, Y luego, por absolutamente. otro lado, dentro de la inseguridad que venía a plantearles, bueno, pues estas medidas del gobierno donde se han simplificado y es verdad que se permite mediante este estado de alarma el que se puedan llevar a cabo expedientes por fuerza mayor, pero bueno, estos expedientes por fuerza mayor tenemos que tener un cuidado extremo por cuanto que no podemos frivolizarlo y no todas las actividades
que de alguna manera se desarrollan en España son de fuerza mayor, ¿eh? Hay otras que son por causas productivas y este es el gran debate que ahora mismo se está produciendo. No todo es fuerza mayor, se está colapsando la administración con la fuerza mayor y cuidado, señores empresarios, que sabemos que el silencio es positivo, no tiene por qué responder la administración. Parece ser que mañana el silencio administrativo, que era de 5 días, se va a ampliar a 15 días, pero el silencio sigue siendo positivo, pero no debemos olvidar que la administración, a través de un expediente de lesividad, puede durante los próximos 4 años, revisar estos expedientes. Con lo cual, tenemos que hacerlo. Esto es un instrumento de alta precisión y hay que saberlo utilizar. No se puede frivolizar. La situación, por como lo explicas, hombre, veo que es excesivamente compleja, delicada. Yo quería hacerte una pregunta que es de primero de GB, pero yo nos la puedes a lo mejor responder y habrá mucha gente porque los oyentes, la inmensa mayoría, no todos ni son abogados y menos especialistas en derecho laboral y demás. Esto de los ERTES, porque todo el mundo lleva todavía oyendo los ERES por muchos motivos. El ERTE es expediente de regulación temporal de empleo. Sí. Pero ¿cómo funciona? Porque en muchos es durante un tiempo que a uno lo tiran, pero le pagan una parte del salario, hay una parte que la complementa el Estado y entonces sigue. ¿Cómo ocurre exactamente? Es una pregunta muy acertada porque efectivamente siempre hemos hablado del ERE y pocos del ERTE. Esto tiene un sentido desde el punto de vista político. Yo lo he estado analizando, el por qué se ha incentivado tanto los ERTE y no los ERES en esta situación. Bueno, yo creo que el gobierno lo que pretende es que no le ocurra lo que le ocurrió al gobierno de Zapatero en el año 2008, cuando de alguna manera le viene la crisis y no tenían herramientas los empresarios para llevar a cabo expedientes, descuelgues salariales o ERTES, es decir, expedientes de regulación temporal de empleo. ¿Cómo funciona un expediente de regulación temporal de empleo? Sí. En general, y luego vemos el especial que se acaba de aprobar. En general significa que con un acuerdo con los representantes de los trabajadores o sin acuerdo con representantes de los trabajadores, porque es por fuerza mayor, yo puedo instar a la autoridad laboral para que me lo autorice. Ya he dicho que el silencio es positivo y desde ese momento el trabajador accede a la prestación de desempleo, con lo cual accede a un 70% de la base reguladora que tiene como máximo, dependiendo de sus circunstancias personales, si tiene hijos o no tiene hijos, puede tener una prestación máxima de unos 1.300, 1.400 euros. ¿Qué están haciendo muchos de los empresarios? Pues muchos de los empresarios están diciendo, oiga, mire, como sabemos que esto es una situación coyuntural y usted, su poder adquisitivo, de repente no puede, porque tiene que seguir pagando la hipoteca al colegio de los niños, como todos, pues claro, vamos a complementar durante un tiempo, durante esta situación, estos 2 meses, estos 3 meses, la diferencia entre lo que usted percibía en la empresa por su salario y lo que le da la prestación de desempleo. Es más, en el día de hoy se ha aprobado por parte del SEPE, de la agencia tributaria, de la agencia de empleo, que los empresarios tienen que anticipar las prestaciones de desempleo, es decir, con lo cual van a tener que anticipar el 100% del salario y luego compensarlo. Es decir, a diferencia de otros países, estoy refiriéndome, por ejemplo, a Alemania, como sabes, José, yo trabajo mucho en derecho comparado con Alemania. Alemania ha tomado la decisión que directamente el 70% del salario lo paga el Estado. El 70% del salario. Alemania, por cierto, Alemania que es el país que tenía pocos casos, que dicen, ¿qué han hecho exactamente? ¿O es que los alemanes son inmunes? Porque era un país y un país también... Bueno, este es el tema de la globalización. Lo que nos está enseñando es que no todos tenemos la misma vara de medir. Es decir, los datos no son siempre los mismos y los KPIs no son siempre los mismos en todos los países, ¿no? Bueno, yo creo que la decisión no sé si visteis las declaraciones de Angela Merkel, que además sabéis que estaba afectada por el tema del COVID, y la llamada a la disciplina de sus patriotas, pues fue muy alemán. Muy alemán, sí, totalmente. Me parece muy grave, perdonad que me interrumpa, pero me parece muy grave lo que ha dicho de que los empresarios tengan que adelantar las nóminas, porque justamente yo también tengo una empresa de ropa y lo que está produciendo es que no hay nadie que esté pagando nada. Está todo el mundo devolviendo letras, todo el mundo... Claro. ¿Por qué? Porque las empresas no tienen dinero y más en el tema de la ropa, por ejemplo, que viene mucha ropa de importación. La importación o lo pagas por adelantado o haces una carta de crédito irrevocable. O sea que la ropa viene ya
pagada, por así decirlo. O sea que tener una situación de crisis me parece genial, los alemanes, etcétera, que adelantan el dinero, pero a nosotros me parece una locura que sean los empresarios los que adelanten el dinero. Va a ser un caos eso, me parece. Bueno, entonces, ¿cuál es Javier. la especialidad que tiene estos ERTEs? Bueno, pues el ERTE anteriormente, para que el trabajador pudiera tener esa prestación, que en principio parece ser que luego nos lo devolverán a los empresarios, tenía que tener 180 días de cotización, es decir, como menos 6 meses de cotización. Ahora, la especialidad que tiene esta norma es que va a acceder a la prestación sin tener periodo de carencia, es decir, sin tener que haber estado, siempre que el trabajador, creo que ponía la norma, estuviera dado de alta en la empresa antes del día 29 de febrero del año 2020. Pues muy bien explicado, la verdad, todo por parte de Javier Molina de Cuatrecasas. Yo no sé si alguna canción para acabar, que el control técnico intenta siempre buscarla y ponerla para relajar. Grabamos evidentemente menos tiempo porque está las noticias de las 7, la pausa que tenemos en publicidad y dejamos un pequeño espacio para alguna canción. Joseca, a mí hay una que ahora estos días me encanta, va de broma, claro. Es de los años 80, de Radio Futura. Sí. El tonto Simón. El tonto Simón. Bueno, pues Radio Futura. Yo tenía otra, por el otro día. Me parece muy adecuada, ¿eh? Radio Futura, pop español, ochentera y el tonto Simón. Yo tenía una de los Beatles, que es la del Nowhere Man, que esa se la hizo John Lennon a su padre, que era marino y que nunca estaba en casa. Y el Nowhere Man es como el hombre perdido en ninguna parte, ¿no? Pues eso también. Esa por el otro día. Lo único que hemos ganado es que todos estamos presidente en casa, del gobierno. Todos en casa, todos recogidos. Acabamos el programa. Ha habido hoy una noticia de última hora, pero la dejo simplemente. Estaba coleteando por ahí porque no tenía para nosotros una relevancia para la tertulia. Pero bueno, Estados Unidos ha lanzado una recompensa de 15 millones para el que detenga, el que capture a Maduro. Podemos decir que estamos un poco en el Far West. Don Javier Molina, muchísimas gracias por haber participado en esta tertulia y por haber explicado también la actualidad. Un auténtico placer. Muchas gracias, Joseca. Un placer, como siempre, a vuestra disposición. Don Andrés Gerlich, muchísimas gracias. Un auténtico placer también haberte tenido. Gracias a vosotros y, bueno, muy fuerte abrazo virtual. Y Álvaro Tomás, un fortísimo abrazo. Muchas gracias a todos y genial lo del tonto Simón. Y ustedes cuídense, sigan escuchando radio, estén en casa, cuiden a los suyos, protéjanse, mucho aislamiento, mucha lectura, mucha tranquilidad. Y ya lo saben, ahora, a partir de ahora, nos despediremos. Que Dios les bendiga y que la Mare de Déu mos ampare.